ante todo, muchas gracias por este rato. Me parece que sos una persona que entendió mucho esta lógica de las redes y por eso quería charlar con vos para conversar un poco de este nuevo mundo que suele ser muy incomprendido por la gente del mainstream mundo de los medios. ¿Cómo empezó este canal de expresión con las redes? ¿En qué momento dijiste, acá hay algo bueno, salgo por ahí? Yo veía que había muchas cosas que me parecían que estaban bien, que eran correctas, y me parecía que estaban mal explicadas. ¡Echa un vistazo a esto! Por lo menos te lo planteo así. A mí me aburrían. Y yo decía, pará, no existe un tema que sea tan serio como para que no se pueda contar divertido. No existe en el mundo. Esa es mi opinión, ¿no? Y es más, he visto a esta gente hacer chistes en funerarios. O sea, para mí no existe, directamente. Y entonces, nada, dije, bueno, vamos a poner un poco de onda, vamos a hacerlo más entretenido y empecé a hacer los videos explicando temas que me parecía que se podían explicar un poco mejor y de una forma más entretenida. Básicamente, hago actualmente, y de hecho yo veo mis videos y me río mientras los hago, o me río de los chistes que hago y se lo paso a mis amigos diciendo, mira, chiste que hice. Y, sí, soy el nene de 5. Y digo, voy a hacer los videos que no encuentro yo en YouTube que me gustaría ver. Bien. Esa fue mi idea. Hay algo que vos empezaste con la clave, que es el humor. El humor ha sido políticamente desplazado, ¿no? Por la corrección esta forzada de la que vos te mofás tanto. ¿Cómo, digamos, crees que ese es el rasgo que más vienen a buscarte? Es decir, que vos te reís en un mundo que en las noticias habituales se lo toma demasiado en serio. Yo creo que hay una multiplicidad de factores. ¿Por qué no hacerlo divertido? Esa me parece que es la primera. Y la segunda es, yo abiertamente me reconozco como tonto. Sé que suena raro, porque no sería comunicacionalmente lo correcto, pero a mí me chupa un huevo. Yo entiendo cuáles son mis limitaciones y creo que de la forma tonta en la que yo entiendo el mundo, me da la habilidad o me otorga la habilidad también de llegar a otras personas y que me digan, lo entiendo. Puntualmente hablando del liberalismo, ¿no? O de la política o la economía. Bueno, de la política no, porque la política sabe entender más eso. La política tiende más al populismo directamente. La economía y el liberalismo. Estaban tan acostumbrados al paper, a la charla, al think tank, que claro, cuando se sentaban en la mesa, el tipo que había pagado la entrada para verlo, sí, el tipo había entrado, o por lo menos había cursado la mitad de la carrera de economía, entendía un montón de cosas, había un piso enorme del receptor, y claro, el mensaje era mucho más fácil, y cuando le daban una cámara y le preguntaban, normal en la tele, che, ¿qué opina de esto? Te saltaba con algo y decías, perdón, ¿el qué? Y me pareció que eso generaba una distancia muy grande al receptor, que quiero que se entienda algo también importante. No es que yo sé lo que saben ellos y entonces bajé el mensaje. Yo no sé lo que saben ellos y por eso estoy acá. Ahí es donde radica el problema, digamos. Yo era uno de los boludos más que estaba sentado diciendo, ¿qué dijo? Entonces, pero vos tenés una formación, porque tus explicaciones son como muy sólidas y muy medulares. Digo, ¿de dónde, cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus recursos? Yo hice 2 años de diseño gráfico, o sea, académicamente hablando, hice 2 años de diseño gráfico, dejé porque no había trabajo en casa y después me dediqué al diseño gráfico. Sí he laburado para empresas muy importantes a nivel internacional durante 10 años, pero a ver, eso de última entrena a nivel comunicativo gráfico, lo que te voy a decir. Nada, me parece que... O sea, ¿sos lector, sos no. consumidor de noticias? Tampoco. No, de hecho tengo problemas con un montón de gente, porque por ahí me contactan, lo voy a decir, filósofos. Está mal decir filósofo, porque para mí los filósofos sí, licenciados en filosofía. Sí, pero si le preguntaba a muchos de ellos, no se murieron los filósofos, son ellos. Pero licenciado en filosofía, gente muy, muy formada. Hasta hubo un caso de un chico muy formado, que hasta el día de hoy me ayuda, que me mandó, no te jodo, 15 libros y me dijo, mira, tipito, el tema es así, vos estás bien, pero vos deberías leer esto y fíjate esto, porque filosóficamente esto, y el tipo seguro que tiene razón, pero todavía no voy terminando el primero. Y yo no sé cómo explicarle a él que es feo lo que decís, pero me da paja leer. Ojo, no significa que
no me informe, solamente que creo que hay ciertos formatos que son más difíciles de asimilar que otros. Si es, por ejemplo... Eso es perfecto, eso, ahí vamos. Es más, te lo digo más fácil. Un ejemplo de un error común. El escritor de filosofía tendía a escribir para personas que interesaban en filosofía. En cambio, yo qué sé, bueno, no me viene ahora, pero Nacidos de la Bruma de Brandon, escribe ficción, escribe fantasía y su objetivo es gente que lo lea y se divierta. Entonces, yo puedo comerme, de hecho ya voy por el libro, no sé, 10 de Brandon y no puedo terminar uno de filosofía. ¿Por qué? Porque el que escribe para eso sabe que tiene que entretener como prioridad uno, ¿sí? Y el otro no. Y es importante eso porque como tenemos una sociedad donde estamos compitiendo por la atención con un montón de cosas, tenemos que entender que si vos tenés causa, empresa tiene que estar por arriba de la causa, pero no porque querés hacer dinero, por la causa. Es así de sencillo. Entonces hay mucho esfuerzo en tener que hacer nuestro mensaje entretenido, divertido, eficaz. Y honestamente, y esto va a ser medio gracioso, creo que un camino muy efectivo para hacer un mensaje eficaz es quitarse todas las responsabilidades que vos creés tener hacia la comunicación. Esto es gracioso, eso. Pero me ha pasado un montón de veces que gente me escribe y me dice, vos como comunicador deberías. Y yo le digo, si vos como contacto que me sigue no deberías, no me rompas las bolas. ¿Desde cuándo tengo o que cumplir una postura moral por ser un comunicador? Lo que me faltaba, ¿no? Como que hubiese una orden de comunicadora que viene uno y me dice, no, tú has fallado a la orden, debes darme tu dedo más pequeño. No funciona así. No. Mi única responsabilidad es hacia mí mismo. Y mi única responsabilidad hacia mí mismo es ser honesto. Y hay una cosa que la tele no va a entender porque no puede, a ver, la red tiene una limitación. Te aseguro que voy a un punto, no parece que estoy dando. La red tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación de la red? Es que estoy yo. Hay una cámara, ya está. O sea, no tengo presupuesto para contratar 53 tipos, no tengo tiempo, no tengo nada. Entonces crezco de abajo. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé con una cámara usada, que la compré por Mercado Libre, que busqué mucho, porque soy muy nerd de lo técnico. Busqué cuál era la mejor por la poca plata que tenía. Me prestaron un micrófono, en realidad me lo prestaron, lo fui pagando a un amigo, se lo compré en cuota, una cosa medio delirante. Y empecé, y se nota, si vos ves siempre hago el mismo chiste, por más que no es muy correcto, si vos ves mi primer video, ¿viste cuando ISIS atrapaba a un tipo y le ponían un AK acá en la cabeza y le decían, lee? Bueno, eso soy yo. Yo tengo una A4 mirando a la cámara diciendo, por favor, hagan esto. Catamarca 69 y en la punta lo tenemos a Formosa también con 69. En Argentina, 1 de cada 3 asalariados es un empleado público. Y claro que una evolución. ¿Qué es lo que pasa? La gente ve mi esfuerzo y mi torpeza y después empiezan a entrar en mi vida y ven que la otra persona detrás de la cámara es una persona real, que se equivoca, que la pasa mal, que no streamea un día porque se le murió el gato, eso pasó, que boludeces, o no tan boludeces, que nada, que hacen que vos conectes con esa persona a nivel personal. La tele no tiene eso, la tele hay fácil, cualquier persona está viendo la tele, hay 30 personas entre vos y esa persona. Sí, hay 30 sujetos que hicieron eso posible. Fácil. Sí. Pero además de la transparencia, que eso es algo que se nota mucho en tus videos, en tu streaming, hay como una sensación de que la estás pasando bien. Incluso cuando alguien te insulta o te mandan un mensaje. Porque me gusta. Mirá, esto es más a nivel personal, ¿no? Yo entiendo que tengo un canal de muchos suscriptores y que cada video tiene muchas visualizaciones, ¿sí? Obviamente que eso hizo de que si yo voy a un lugar, la gente se quiere sacar fotos y todo lo demás. Y además cosas que yo no entiendo. Yo vivo en Galvez, un pueblo de 20.000 habitantes. Yo estoy encerrado en una habitación. Esto no ha cambiado nada en mi vida en los últimos 20 años porque pasé de ser diseñador a esto, o sea que sigo encerrado en la misma habitación.
Con la Y- plaquita de YouTube atrás, una plaquita que me Pero da con la mucha plaquita de envidia. YouTube atrás, Epa, sí. epa, esa no. Sí, sí, sí. Bueno, la plaquita de YouTube, para que veas lo poco que me importa, me la dieron a los 100.000 suscriptores, la terminé sacando de la caja a los 240.000. No, perdón, la pedí a los 240, a los 200.000, o sea, me la daban a los 100.000. La pedí a los 200.000, la tenías que pedir vos cuando llegué a los 100.000. No lo hice. La pedí a los 200.000, me la dieron y la saqué a los 240.000, no me importaba. Porque nada, y ahora quedó ahí porque a la gente le gusta. Sí, sí, Y, sí, sí, sí. Y nos das mucha envidia a los que estamos construyendo muy, muy, muy torpemente. No, pero mi punto es que esto es una experiencia mía. Yo no, a ver, entiendo de que soy famoso por alguno, incluso hasta me reincomoda decirlo y si me repauso porque a mí no me gusta la palabra. Pero lo importante es no desconectarte, y va a sonar esto re cliché, pero no desconectarte de lo que haces y entender la limitación de lo que haces. Entonces, cuando vos haces la fórmula de entender de que realmente vos no vas a cambiar el país, vamos a ser completamente honestos, vos no vas a hacer nada, como mucho vas a lograr que 3 personas emigren, y eso debería ser una victoria, porque una vida, una dura como más o menos 75 años, y vos acabás de por lo menos mejorarle 40. Es una locura, es una locura. Entonces, no es chiquito, pero no es las expectativas que la gente tiene de vos. Vos no vas a hacer una marcha multitudinaria, vos no vas a tirar abajo un político, todas esas cosas no son verdad. Si vos mezclas eso con el hecho de que bien lo dijiste vos, divertirte en lo que haces. Yo veo gente que dice, no diría tal cosa porque. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar si lo decís? No, bueno, la gente no me va a mirar. No, la gente que no le gusta eso no te va a mirar. YouTube es muy grande. Tenés más posibilidades siendo vos que no siendo vos. Exactamente. Entonces, teniendo la idea de que vos no vas a cambiar el mundo y disfrutando de lo que haces y entendiendo de que tenés que hacer los videos que te gustaría ver a vos, no lo que creas que es bueno para la humanidad, ahí va a empezar a tener un producto mucho más sincero. Y ahí es donde está la parte más importante, que no se trata de bueno o malo, se trata de sincero, porque si vos vieras los streamers que ven, no se trata de buenos o malos. Se trata de que la otra persona se pueda identificar con vos. Es un ejercicio de empatía, que lo explicaba el otro día. Es la primera vez en la historia donde alguien es famoso por tirarse en un carrito de supermercado por una montaña. Antes había que liberar Latinoamérica para tener ese nivel de fama. Solamente, no, de verdad, un streamer hoy que juega al Fortnite tiene más seguidores que San Martín, para que se entienda. Terminé haciendo un montón de cosas, crucé los Andes, liberé país. Entonces, realmente la idea de la virtud de la fama se murió. Se murió. Es genial lo que decís, porque ese es el fenómeno más incomprendido, sobre todo para los que eran las celebridades en el antiguo mundo, ¿no? Entonces dicen, pero claro, ¿cómo, no? Bueno, eso lo condensa la polémica que tuvo Ibai Llanos con todos los periodistas, con el tema de su llegada a los futbolistas, o sea, eso no lo entienden, pero hay algo que todavía se entiende menos, y es de que se pueda vivir de este trabajo en redes sin depender de la maquinaria tradicional. Bueno, primero hay que entender de vuelta. Hay que empezar a frenar un montón de... Yo te voy a ser sincero, yo no estuve en la tele y hay muchas cosas que las hablo de haber hablado con gente en la tele. Pero vamos por partes. Lo que te aparece en el teleprompter lo tenés que escribir vos. Esa es la base. O sea, ya no tenés más escritores. Segundo, podés llegar a tener a alguien que te junta noticias. Yo tengo una persona que me junta noticias, pero lo hace más de onda que otra cosa. Por más que obviamente lo ayuda de alguna manera, pero lo hace más de onda que otra cosa. Y aún así, toda la investigación para mi video la hago yo. O sea, lo único que me hace un atajo lo de las noticias es los miércoles que estoy en vivo y hablo un rato al pedo de las cosas que pasaron, más ridículas en el mundo y nada más. Entonces, hay un montón de cosas que tenés que hacer vos. Los tiempos no son los mismos. O quizás sí, ahí es donde desconozco. Capaz que Jorge de la Nata llega a su programa y después tiene que ir a su casa y sigue trabajando. Acá no te desconectas nunca. Lleva un nivel de tener que hacer un montón de cosas vos mismo, que yo creo que también eso es lo que termina agradando, que no tiene la televisión, y ahí se ahorran un montón de costos. Atendido por sus dueños sería. Claro, entonces al ser atendido por su dueño, el margen de ganancia es muy alto. Y por eso se puede vivir de esto.
¿Cómo se llega a eso? Digamos, ¿cómo se llega en el momento en que vos decís, esto es una forma de vida? Bueno, deberíamos diferenciar los tipos, si querés me pongo técnico y hablemos de monetización. Hay dos, si se quiere, formas de monetizar esto, o sea, dos formas de vivir de esto. La primera es simplemente en base a reproducciones por YouTube. O sea, cada video que haces tiene una cantidad de reproducciones, se pasa una cantidad de publicidades, vos te llevas con un contrato con YouTube el 50% de lo que pagó la persona por publicitar en YouTube. Ese 55 en algunos casos. No, 55 en todos los casos, parece, ¿eh? Yo no me acuerdo. Bueno, la segunda forma de monetizar es monetizar tu persona desde donaciones de la gente hasta publicidades, hasta participaciones en público, hasta lo que sea. En mi caso, yo creo que hay algo de causa en lo que hago, entonces la gente está feliz de que haga lo que hago y me dona por mes para que yo lo siga haciendo. Entonces se suscriben a una donación que se les debita de su tarjeta de crédito mensualmente. Y además tengo lo de las reproducciones de YouTube, que a veces está bien, a veces está menos bien, porque bueno, pensá que yo hago videos de temas de mierda. Entonces YouTube tiende a desmonetizarlos. Eso lo tenía anotado porque yo te he escuchado en alguno de tus videos ahí sorteando la censura, porque como te decía, en los medios ya eso está totalmente vetado, pero las redes fueron el refugio de lo políticamente incorrecto. ¿Hasta qué hora está llegando también algún filtro? ¿Cómo lo llevas? Y vamos a encontrar nuevas formas de gambetearlo. A ver, creo que España encontró la forma más efectiva de censurar en este momento, que es la responsabilización personal. Renunciaron al hecho de poder ingerir en la plataforma, porque la plataforma le va a decir a tomar por culo, a ver, esto es un negocio, déjame de romper las bolas, yo no soy responsable de lo que digan las personas que usan mi plataforma. Entonces fueron a la responsabilización personal. Si yo digo algo en un canal de YouTube, entonces yo soy responsable. Pero ya existía eso, irónicamente. Porque, ¿cuál es la nueva figura que aparece? El discurso de odio. ¿Y qué es un discurso de odio? Bueno, según la ONU, cualquier forma de comunicación de palabras, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo, sobre la base de quiénes son, o en otras palabras, en razón de su origen, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. En otras palabras, marginar a alguien por su grupo identitario. O sea, aquello que vos creés que te define, aquello con lo que vos te identificás. Que muchas veces puede ser algo tan claro como la raza y otras veces es... On all levels except physical, I am a wolf. Que es completo y absolutamente relativo. Honestamente no tiene nada de objetivo, porque si la ofensa se basa en el ofendido, entonces todo es ofensa, porque todos van a preferir ser ofendidos si les conviene, es una locura. Entonces, ¿cómo lo llevo? Y nada, encontraré nuevas formas creativas de hacer el chiste. La verdad, a mí particularmente no me molesta. Sí tengo mis propias reglas internas que a veces las cumplo menos y a veces las cumplo más. Que es, por ejemplo, si hay una asimetría muy grande de poder, o sea, si yo estoy con mi canal criticando a una persona que no es nadie, ¿sí? Voy a intentar ser más cuidadoso que si estoy criticando al presidente, que es una figura pública y está mucho más expuesto. Intento hacer una poco de simetría de poder, pero es la única consideración que tengo. Y no la tengo por cuestiones legales, sino por una cuestión de decir, a ver, esta persona hizo, o ponerle el nuevo video. El nuevo video es una encrucijada moral interesante, porque tengo que criticar gente que en sí no tiene malas intenciones. Están intentando crear un espacio seguro, no entiendo de qué, de la vida, supongo, para jugar al básquet. Es medio extraño, pero bueno. Entonces, entré en una parte de decir, pucha, tengo que hacer un video que va a tener más de 100.000 visualizaciones de unos pobres vagos que están en Buenos Aires. La van a pasar mal. Se van a despertar un día y van a encontrar el video ahí y se van a agarrar la cabeza. Y digo, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Cuál es la alternativa? Callarme. Entonces, este video está hecho de una manera que lo mismo lo hice con el cantante trans de Cosquín, de no intentar ofender a ellos, sino cuando se trata de hacer chistes a ellos, hacer chistes ligeros, graciosos, sino a sus ideas sin piedad. Y ellos siendo un motor de esas ideas. Y eso es algo que empecé a hacer hace bastante en el canal, que es, todas las situaciones sirven como ejemplo de algo malo. No malo la situación en sí,
Ok. Es- Y has tenido, bueno, de hecho tu máscara debe tener o sea, tiene los insultos que te Sí. hacen por las redes. Tengo la nueva, que es esta, que Ah, es más firultera, más tanguera. Y sí, está dictador, hater, opresor, hombre, con B corta y sin H, porque viste que esa es la que usa el feminismo, oligarca, chocolatada, porque, bueno, liberal, patriarcado, burgués, blanco, endocis, hetero, noob, privilegiado, facho, super stray y millennial. Super stray es una orientación sexual que se inventó. ¿Cómo llevas el odio en las redes? Porque eso, por ejemplo, al periodismo tradicional lo lleva fatal, porque imagínate, siempre estuvo acostumbrado a que estaba ahí atrás de la pantalla, no le llegaba nunca. Ahora que le llega en directo el beneplácito o el rechazo, siente que las redes no sirven justamente porque piensan que hay más insultos que del otro, pero Bueno, vos lograste pensémoslo el así. equilibrio. Pensémoslo así. Cada uno es un icono de lo que piensan. Las ideas solas prácticamente no existen, en el sentido que obviamente existe, o puede abrir un libro y estudiar sobre esa idea, pero cuando se llevaron a la práctica, se llevaron con personas. ¿Sí? Entonces las ideas son muy bellas, pero si la persona que las lleva adelante no es carismática, no es magnética, no es nada, la idea va a morir en el libro. O sea, cada persona es un representante de esas ideas. ¿Bien? Y si esas ideas te caen mal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual, viendo a Alberto Fernández haciendo un chiste sobre lo de Nisman y haciendo una comparación como medio graciosa, incómoda sobre lo que estaba pasando, yo decía, este es un hijo de puta. Yo ya creo que está ahí más allá bien y mal, estoy como el meme tomando el té en el medio del infierno cagándome de risa. This is fine. Entonces yo decía, yo no sé si voy a decir odio a esa persona, pero le tengo un desprecio absoluto si llega a decir algo así. Ahora, si yo pienso así sobre esa persona porque representa un montón de ideas que me parecen nefastas, ¿por qué me ofendería si alguien piensa lo mismo de mí? Yo soy el representante de una idea. Entonces entiendo cuando alguien me quiere putear. Lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Es más, hasta te diría, necesito que me estén puteando, porque si dejo de ser una amenaza para ellos, estoy haciendo todo mal. Entonces, nada, no me voy a enloquecer. Pero esa es la conclusión lógica o el caparazón lógico, vamos a decir de una manera. Después está lo real. Lo real, a mí los insultos no me duelen, hay cosas que me preocupan. Yo que sé, el otro día me mandaron una foto conmigo con un tiro en la cabeza. Así que tengo que entender la amenaza como lo que es, un disuasorio. No creo que sea una organización, si no serían un poco más efectivos. Tengo que entenderlo como una persona. Entonces, cuando lo resumo a todo, lo veo de esta manera. Es una persona que vio mis videos, que le molestó mucho, que no pudo lidiar con sus propias emociones y que decidió hacer eso. Y yo considero eso una amenaza. Estoy loco si considero eso es una amenaza. Me puede preocupar porque las imágenes chocan, las fotos chocan. Pero, a ver, dale. Y por ahí entonces le bajo un escalón a esto de las amenazas en las redes. Y además también hay que entenderlo en contexto. Y además conversar también es parte de lo que vos ofrecés, porque las respuestas que vos le das a muchos de los comentarios es parte de tu contenido. Yo quiero creerme a un juego de intentar hacer un rol de mí mismo donde yo contesto todos los mensajes de Instagram. Por lo menos les clavo el visto, por lo menos, para ver. A veces le doy un corazón, a veces respondo, a veces mando un audio. La gente por ahí no lo puede creer, pero me parece muy importante el hecho de que yo no deje de contestar, porque sobre todas las cosas, porque lo que más, bueno, no es lo que más me gusta lo que hago, lo que más me gusta lo que hago son los chistes, pero una de las cosas que más me gusta lo que hago es que la gente me cuente cosas, porque además yo no tengo mala leche en esto, y no tengo interés, ahí me chupa un huevo. ¿Sabes la cantidad de veces que me han llamado de la política? Obvio que te llaman de la política, entonces, ahí me chupa un huevo, me interesa mucho, no es que lo hago por la gente, quiero llegar a la gente, entonces me interesa escucharlo a ellos. Eso es un gran valor que tienen tus redes, pero estás en todas. Vos hablabas de el tiempo que lleva administrarlo. Digo, ¿cómo, digamos, en cuál te sentís mejor y por qué elegiste estar en todas y hacer contenidos para todas? Por una cuestión de ego, YouTube. Primero, YouTube es la que más te permite armar tu argumento. Mismo digamos que tenés una idea para decirla, YouTube te permite poner un video largo,
¿sí? Si lo haces aburrido, cagaste, pero no importa. Poner un video largo, masticar tu idea. Yo estoy siempre guionado, yo escribo todos mis guiones. Hoy en día ya tengo un teleprompter que lo pongo delante de la cámara y leo mi guión en vivo. No, en vivo no, grabado, porque en vivo sería un caos. Entonces me permite armar el argumento lo más hermético posible, intentando ver todas las aristas. Por eso me hace muy divertido cuando les pongo mi video a mis amigos. Ellos me dicen, claro, ¿y no pensaste esto? Y yo, sí, espera 5 minutos porque ese argumento está. Porque está lo más pensado posible y lo más masticado posible. Y lo otro que me gusta de YouTube es que es unilateral. ¿Qué significa? Que yo sé que esto suena feo, pero yo me esfuerzo mucho para hacer un video y armar un argumento, ¿sí? Entonces que venga un pelotudo a decirme, no, porque esto vos estás equivocado, y que él crea que su insulto está a la misma altura que mi esfuerzo de hacer ese argumento, es un error. Por eso siempre mi respuesta es la misma. Me encanta lo que decís, haz un video planteando todos tus argumentos, yo lo veo y te respondo. Pero vos no podés pretender de que no estamos en el mismo lugar. No es una cuestión de seguidores, es una cuestión de esfuerzo. No estamos en el mismo lugar. Intentá esforzarte lo mismo en la respuesta y yo te aseguro que te la tomo en serio. Entonces me gusta eso. YouTube es más unilateral, no tenés que preocuparte por tanto. Twitter, por ejemplo, no. Twitter te rompe las bolas, lo que diga te rompe las bolas, y el tipo que no tiene foto, no tiene seguidores, no existe, se acaba de armar la cuenta, te aparece al lado, y esto es un caos absoluto. Después Instagram me parece que es muy corto, muy banal, y además está muerto Instagram. TikTok, todo bien, pero no. No estoy dispuesto a bailar, ni a hacer sincronización de labios. Sí. No, la verdad que no respeto TikTok, pero entiendo de por qué TikTok va a ganar la guerra contra YouTube. Eso lo entiendo perfectamente, por una cuestión de... ¿Por qué? Porque cambió nuestro tiempo de atención. A ver. Eso lo ves, porque tus videos son más o menos 10 minutos, eso lo pensás así. Mis videos son de media hora, pero tenés algunos hits de 10, 11 minutos ahí. Hay un solo hit que tengo, que es Ofelia Fernández en 5 minutos, que es el único corto que tengo. Después todos los videos son largos. A ver, yo en el video largo lo que intento es que, lo imagino como una retransmisora de Wi-Fi o algo por el estilo, un repetidor de Wi-Fi. La señal cae y tenés que subirla. Entonces cada tanto tenés que poner un chiste, cada tanto tenés que cerrar un tema, cada tanto tenés que armar bloques. Si armás bloques, conseguís tener más retención. De hecho, yo tengo una retención de audiencia anormalmente alta a comparación de otros youtubers. La gente se queda a ver mis videos, por suerte, ¿no? Pero tenés que entender de que tiene que haber un lugar donde vas. Por eso es importante estar guionado, porque sigue siendo la palabra escrita. Obviamente tenés que escribir como hablas, ¿no? Si escribís como escribís, cagamos. Pero vos tenés que decir, bueno, a ver, se empieza un hilo, se cierra el hilo, entonces la gente entendió y hubo un closure, y después después una conclusión, y todo lleva y converge en lo mismo, es una narración. Entonces en eso se quedan y lo ven. Pero ¿qué pasa? Obviamente que bajó el span de atención. La gente está menos tiempo viendo cosas largas, lo cual era también obvio de por qué estaba pasando. Si notás, todo es inyecciones de dopamina y todo es cortoplacismo. Yo creo que esto, andás a ver dónde empieza, pero te doy el ejemplo de los juegos nomás. Hoy los juegos cuya partida, digamos, es larga, vos tenés dentro microjuegos. Entonces, por ejemplo, yo juego un juego llamado League of Legends. Cuando vos estás matando bichitos para juntar oro, para comprar cosas, para volverte más fuerte, te salta un logro que dice: has matado a tantos bichitos acumulativos en todas las partidas que has jugado. Y vos decís, bueno, pero para esta partida no me sirve de nada ese dato y no me está dando nada en especial, es solamente un logro acumulativo. Y un logro acumulativo es como, por ejemplo, que de repente a vos te aparezca un logro en tu teléfono que dice: has caminado 10.000 pasos desde que tienes instalada esta app. Pero decir, pero no logré nada con esto. Me acaba de decir 10.000 pesos de que tengo instalada la app, ni siquiera de ejercitar, es estúpido. Me está diciendo que voy caminando a los lugares, te felicito. Pero la gente tiene una retribución por no hacer nada. Y ahí es donde está la parte importante. Porque es, ¿cuál es la imagen que construís de vos mismo? Y ahí es donde se vuelve todo cortoplacista y compite con la realidad. Pues, por ejemplo, en un juego, vos tenés un logro. En la vida, ¿cuánto tiempo pasa hasta que logras algo? O sea, la gente tiende a evadir la realidad. Y una vez que va de la realidad, empieza esa cuestión de que las redes se volvieron muy buenas haciendo un negocio de lo que hacen, y el cortoplacismo. Cada tanto te tienen que dar
una nueva satisfacción y vos te volvés súper cortoplacista, porque claro, ¿cómo vas a sostener proyectos a la larga? Sería una locura, vos tenés que entretenerte. Entonces, como te vuelves cortoplacista, de repente los videos de YouTube son demasiado largos y TikTok es más divertido, y además TikTok tiene un algoritmo súper oscuro, esto te va a gustar, que emula el casino. Por ejemplo, si vos tenés TikTok y vos encontrás un TikToker famoso, cuando pasás al próximo TikTok, vas a descubrir que tiene 2 seguidores el próximo. Sí. ¿Por qué me recomienda este idiota? Si yo no- Sí. Y seguís al próximo 5. Y vas a decir, ¿por qué me recomienda esta gente? Porque el algoritmo está hecho para que te recomiende un caso de éxito y 10 casos de derrota a propósito para que vos tengas sed de éxito, que es lo que se descubrió con los casinos. Resulta que ganar es importante porque perdemos mucho. Si no, no sería importante. Entonces, claro, Buenísimo. Me encantó conversar con vos y seguramente vamos a volver no a tengo ningún esto. problema. Genial la charla que tuvimos.